Bendiga a todas, amén. Bueno, gracias damos al Señor por este tiempo, como decía el lema de este encuentro de mujeres: tiempo y propósito de Dios en su voluntad. Podríamos hablar muchísimas cosas, pero lo importante es que nosotros podamos entender cuál es el propósito, una vez cuando uno acepta a Cristo en nuestras vidas, el propósito para cada una de nosotras. Y si somos hijos obedientes, sabemos que vamos a tener todas las promesas que el Padre ha entregado para nosotras. Todas las promesas se van a cumplir en nosotros, en nuestros hogares, si somos obedientes. Pero si desobedecemos, ¿qué va a pasar? Van a venir las consecuencias de nuestros actos, de nuestra desobediencia. Y por eso que también el Señor, después de todo este proceso, también cuando da los 10 mandamientos, ¿por qué los entrega? Porque Él, como Padre, siempre ha querido que nosotros estemos en obediencia y seamos ordenados. Él quiere hijos obedientes y nos creó con un propósito de que podamos ser santos porque Él es santo. Él dice: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y ese fue el propósito con el que el Señor nos creó. Porque Él quiere que cada día nosotros vayamos creciendo, vayamos superándonos en Cristo Jesús. Y quisiera compartir con ustedes primero el versículo en el libro de Efesios, para dar inicio en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 4. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor mío. Ha sido leída tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que hoy nos exhorte, la que hoy nos ministre, la que hoy nos entregue, Señor mío, a nuestras vidas una dirección, Señor mío, una corrección, Señor. Y te pedimos, Señor, por cada una de tus hijos aquí presentes, Padre, para que puedan tener un corazón predispuesto, un corazón abierto, Señor, a recibir lo que tú tienes para entregarnos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos, Señor, a cada una de las mujeres que hoy estamos aquí reunidas. Y pedimos que tu palabra, Señor mío, pueda dar fruto en nosotras, Señor mío. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Qué glorioso, qué maravilloso. Y no es que el Señor nos creó y no sabía que Adán y Eva iban a cometer el pecado de desobediencia. Él ya sabía todo y estábamos predestinados. Mire, nosotros estábamos en el corazón y en la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Podemos con nuestra mente finita comprender algo tan grande,
porque para nosotros tenemos una mente limitada y pensar de que nosotros existiéramos en los planes de Dios y en su voluntad de existir en esta época, en este año, para nosotros cumplir su propósito divino. Qué glorioso es saber que cada una de nosotras hemos sido escogidas por el Señor para alcanzar salvación, para alcanzar vida eterna. Simplemente por la gracia y por la misericordia de Dios hemos sido mirados, hemos sido escogidos por Dios para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Y es nosotros que tenemos que reconocer y ser humildes. Y podríamos pensar hoy en día, hay muchas iglesias que usan la palabra de Dios y constantemente están llevando mensajes de positivismo, mensajes, si quieren un nombre, que son todos para el beneficio de las personas, ¿cierto? De prosperidad, de éxito, de tú eres el gran Junior, hijo de Dios y somos Jehová Junior. Hay tantos mensajes que podemos escuchar por medio de las redes sociales que por ahí nos van a distorsionar de la verdadera voluntad de Dios, porque nos van a hacer creer que nosotros somos algo, somos alguien que dignos, merecedores, que yo, Señor, yo te doy, pero vos dame. Y creemos y empezamos a jugar un juego y nos ponemos en el papel de exigirle a Dios. Cuando nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros no somos nada ni nadie para exigirle al Señor algo, sino que la inmensa misericordia de Dios a nosotros nos alcanzó para salvarnos. Y eso debería ser para nosotros más que suficiente, porque si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Me trae a la memoria a este gran profeta de Dios que es Eliseo. No sé si ustedes conocen la historia, algunas mujeres que están, sé que no las van a conocer. Eliseo era un profeta muy poderoso en el Señor. ¿Por qué? Porque él hacía muchas maravillas, muchos prodigios hizo Eliseo, muchos milagros, hasta resucitó muertos. Y aún después de muerto él, es impresionante. Pero aún así Eliseo padecía de una enfermedad. Y Eliseo pidió al Señor que lo sanara. Pero dice la palabra del Señor que Eliseo murió de la enfermedad que él padecía. O sea que no siempre vamos a obtener lo que el Señor, lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. También Eliseo pedía sanidad porque nadie quiere estar enfermo, nadie quiere padecer una enfermedad. Porque él también había visto que su maestro Elías había sido arrebatado delante de sus ojos en un carro de fuego. Entonces él decía, Señor, tú tienes que venir por mí porque te llevaste a mi maestro Elías y tú vas a venir por ti también en un carro de fuego. Y si tú has hecho tantas señales, tantos milagros, tantas maravillas, sana. Pero esa no fue la voluntad de Dios sobre la vida de Eliseo. ¿Qué pasó? Eliseo murió y lo enterraron. Después de un tiempo hubo un conflicto. Los sirios venían a atacar al pueblo de Israel. Y con el apuro, venían unas personas velando, traían a un muerto, lo llevaban cargando, venían llorando la muerte de esa persona, ese familiar, y ven que vienen y una voz de alerta dicen, los sirios vienen contra nosotros. Y ellos no es que pensaron, acá está la tumba de Eliseo y lo vamos a tirar ahí. Ellos, desesperados, huyeron de los sirios y tiraron el cuerpo. Dijeron, ¿para qué lo vamos a llevar a nuestro familiar si ya no hay más remedio? Entonces llegaron y tiraron el cuerpo del muerto y salieron corriendo. Patitas para que te queden. ¿Y qué pasó? El muerto rebotó, cayó a tierra y rebotó como una pelota y se puso en pie, volvió a vivir. Qué tremendo, ¿no? Lo que había depositado en la vida de Eliseo, que hizo resucitar a ese muerto. Vaya a saber cuántos días de muerto tenían, porque ellos suelen hacer varios días no sé cómo que le llaman ellos, que lloran y la muerte del ser querido. Entonces, se levantó el muerto y salió corriendo con ellos.
antes que los sirios lo volvieran a matar. Pero es impresionante que nosotros podamos entender que la historia y la historia de la Biblia está aquí escrita para que nosotros podamos entender que la voluntad de Dios, aunque nosotros aparentemente pensemos que no es buena para nosotros, que pensemos que Dios está equivocado, que nosotros estamos sufriendo injustamente, que no debemos pasar eso, la voluntad de Dios es perfecta, en todo tiempo. Eso lo he aprendido por medio del sufrimiento. Hemos sufrido situaciones y en las que le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué? Y hemos tenido mucha angustia en nuestro corazón. Nos hemos sentido muy perseguidos por los hombres, por la sociedad, discriminados. Pero el Señor, Él sabía en su perfecta voluntad que eso era necesario padecerlo a nosotros, para poder crecer, para poder entender que nosotros no somos nada ni nadie, y que Él es el que tiene que ser glorificado y Él es el que tiene que ser exaltado en todo tiempo en nuestras vidas. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Vamos a leer también en el libro de Primera de Pedro 2:21. Dice la palabra: pues para esto fuiste llamados cada una de nosotras, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? Para seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Y cuáles fueron las pisadas de Jesucristo? Entregar el mensaje del reino. El reino de los cielos se ha acercado. En el momento que Cristo vino, Él trajo el reino de los cielos. ¿Y qué pasó? Ese mensaje perturbó a todos y no lo aceptaron. Vino el Salvador del mundo y fue rechazado. Él dice que a los suyos vino, al plan divino de salvación, a los suyos, y los suyos, el pueblo de Israel, el pueblo aquí, el amado del Señor, no lo recibieron. Y es ahí en donde entramos nosotros, que por gracia, como gentiles, venimos a recibir nosotros la salvación, por misericordia. Como el pueblo de Israel rechazó al Salvador del mundo, allí tocamos nosotros misericordia de Dios para nosotros, para salvación. ¿Se acuerdan de esa mujer que pedía sanidad para su vida y Jesús le dijo: yo no he sido enviado a ustedes, sino que he sido enviado al pueblo de Dios? Sí, Señor, yo lo sé, pero aún así los perrillos lamemos las migajas de nuestros amos. Ella quería, en su humillación, tocó el corazón de Jesús y dijo: yo sé que no soy digna, que tú viniste al pueblo escogido, al pueblo de Israel, pero aún así déjame comer de las migajas de tu misericordia. Y fue allí donde alcanzó el milagro, la salvación para su vida. También la mujer del flujo de sangre, que padecía tantos años, padeciendo esa enfermedad años y años, y gastó plata y se sintió que no encontraba en ella salvación y solución para su vida. Por más médicos que visitó, por más curandero que a lo mejor ella seguramente visitó también, para encontrar sanidad para su vida, no encontró. Cuando escuchó hablar de Cristo, dijo: esta sí es mi oportunidad. ¿Y de qué manera ella pudo lograr ser sana? ¿De qué manera la logró? Tocando el borde del manto. ¿Y de qué manera una persona puede tocar el borde de los vestidos del Señor Jesús? Sus vestidos eran largos. ¿De qué manera? Humillándonos hasta la tierra, reconociendo que no somos nada, que no somos nadie. Yo sé que a lo mejor este mensaje no nos va a gustar, que pensábamos y esperábamos buscar y decir: wow, que nosotros somos woman, superwoman, es que tú todo lo puedes, que tú vas a poder porque estamos en Cristo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero debemos comprender que no somos nada ni nadie, y que si Dios quiere y si está en sus planes y en su voluntad que nosotros logremos esto o aquello,
se va a lograr. Se va a lograr. Y esa mujer con el flujo de sangre logró sanidad humillándose, postrándose, llorando. Con temor lo hizo, porque Jesús dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos dijeron, toda la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Sí, porque poder salió de mí, dijo Jesús. Ella logró sacar poder de Dios, de Jesús, del Salvador, humillándose. Amén. Aleluya. Qué glorioso es hoy, que hoy día podamos humillarnos, estas mujeres que vemos aquí, y entender de que humillándonos vamos a lograr cosas maravillosas en Cristo Jesús. Vas a lograr tu sanidad humillándote, pidándole al Señor. Vas a lograr que tu esposo llegue a los caminos del Señor humillándote, dejando todas las cosas, el ego, la vanidad de este mundo, que nada nos sirve ni nada nos aprovecha. El ego, el orgullo que hablaba también la pastora. Que yo tengo razón, él no lo voy a perdonar. No voy a perdonar esa agresión, esa infidelidad, es todo lo que nosotros podamos tener, el orgullo, el ego. El Señor quiere que hoy día lo tiremos, lo desechemos, porque no nos sirve delante de la presencia de Dios. Solamente debemos humillarnos, debemos clamar a Cristo por misericordia para nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 a retroceder. Dice, viviendo en el Espíritu, 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, venimos a Cristo, dice que no debemos andar conforme a la carne, conforme a lo que hacíamos antes, conforme a las costumbres que teníamos. Hablando de costumbres, hablamos de tantas cosas que traemos arrastradas, ¿sí? Malas amistades, malas conversaciones, malas miradas, porque a veces hasta las miradas hablan, las miradas dejan muchos mensajes. La mirada del hombre hacia la mujer, un guiño de ojo, o el de la mujer hacia un hombre. Hay muchas cosas que son cosas que se usan en el mundo. Son cosas que se usan en el mundo. Miraditas, ojitos, chismes de doble sentido. Cuando se usa mucho también entre las mujeres, bueno, entre los hombres también, de juntarse y conversar cosas de intimidades de pareja, cosas de personales. Y es ahí en donde nosotros por ahí excedemos, nos abrimos demasiado y contamos cosas que no tenemos que contar de la intimidad de nuestro hogar, porque tenemos que llevar esas intimidades a la presencia de las plantas de nuestro Dios, de nuestro Padre, ¿sí? Porque a veces creemos que son nuestras amigas que nos van a dar un buen consejo, que nos van a dar una buena orientación, un buen consuelo, y encontramos un mal consejo. Y por hacer caso a ese mal consejo, nosotros a veces cometemos grandes errores con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Por eso es importante que nosotros sepamos andar en el Espíritu y no en la carne, como andábamos en otro tiempo. Y el mismo 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, como decíamos, todas las cosas que nos van a acontecer, que nos están aconteciendo, nos van a ayudar a bien. Esto es, ¿a quién le va a ser? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen de Cristo? Es santo. Cristo es santo, es el Hijo de Dios, por eso que Él pudo redimirnos del pecado, porque no había pecado, no había mancha en Él. De otra manera no nos podría haber salvado la sangre de Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nosotros hemos sido llamadas porque por eso nos encontramos en este lugar. Porque escuchamos la voz de Dios, porque anhelamos la voz de Dios.
y hemos sido, dice, justificados por medio de su sangre. Y a lo que justificó, a estos también glorificó. Qué perfecto es su amor. Qué lindo es saber que somos justificados y que vamos a ser glorificados en el tiempo y en el momento preciso que el Señor lo desee para nosotros. Cuando menos lo pensemos, vamos a ser bendecidos. Es verdad que la palabra dice que el Señor es Jehová Jireh. Amén. Nos tomamos de esa palabra. Él es nuestro proveedor. Amén. Y Él nos va a proveer. Pero primero y lo más valioso y lo más importante es lo que Él proveyó, un Salvador para nuestras vidas, un Cordero. Cuando fue escrita la palabra Jehová Jireh, Jehová proveerá el sacrificio, el Cordero para el sacrificio. Porque cuando le pidió Jehová Dios, a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿recuerdan? Lo estaba por matar porque Dios vio la obediencia de su hijo Abraham. Dijo, aún me obedece pidiéndole yo su mayor tesoro, su primogénito. El Señor dio la obediencia, ¿sí?, de su hijo Abraham. Y la acción esa hizo que el Señor proveyera cordero para el sacrificio. Y ese mismo cordero fue ofrecido y fue por nosotros a Jesucristo. Esa fue la sombra de lo que el Señor Dios Padre iba a hacer por nosotros, por la humanidad. Él iba a proveer un Salvador, porque por más que se mataran animales santos, puros, sin mancha, ninguno de ellos iba a poder borrar nuestro pecado, nuestra maldad. Así que por medio de Jesucristo hemos sido redimidos, hemos sido santificados, justificados y glorificados en Cristo. En el Levítico 11:44 vamos a leer cuál es la personalidad de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Amén. Esto dice la palabra del Señor. Debemos de santificarnos. Él nos está dando una orden, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, nosotros, ¿qué tenemos que ser? Obedientes. Y si Él es nuestro Padre, debemos ser obedientes y santificarnos. Quitar de nosotros todo lo que no nos edifica, lo que a Dios le desagrada. Y a diario, y eso es a diario. Lamentablemente no es que lo vamos a lograr o que ya lo habremos logrado todo, sino que es el día a día. Amén. Amén. El negarnos el día a día. El negarnos el día a día. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros comprender que debemos negarnos a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros instintos, a nuestros placeres, a nuestras pasiones, deleites, todo aquello que traíamos del mundo, negarnos, por amor a Cristo, a nuestro Padre Celestial. Y en Levítico 19 también 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Acá vemos que reiteradas veces Dios exige y pide de su pueblo que seamos santos. Amén. En la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto cuesta. Y es un mensaje que nosotros no quisiéramos escuchar, la santidad, y que debemos sacar de nosotros lo que no nos edifica, lo que no nos aprovecha, las vanidades de este mundo que afloran en nosotros naturalmente de diferentes edades, por ahí más, a algunos nos duran más las vanidades de este mundo y a otros nos dura menos, porque hemos comprendido o hemos alcanzado un poco más de entendimiento. No es que lo hayamos alcanzado todo, sino que hemos entendido más de que hay tanta cosa, tanta vanidad que nos estorba delante de la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude, y vamos a ver en el libro de Hebreos 12.
12:14. Dice, seguir la paz, lo que estábamos hablando, con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí está el versículo de confirmación. Debemos buscar la santidad. Ese es el propósito con el cual Dios nos creó a nosotros, como seres humanos. Porque, como decía al principio, podemos tener muchos propósitos personales que en forma individual Dios nos ha entregado a nosotros. Capaz que tu propósito ha sido que llames, que vos seas el canal de bendición para tu familia, para que ellos lleguen a las plantas del Señor. Capaz que el Señor ese te tiene con ese llamado, ese propósito para tu vida. Pero el propósito general a los hijos de Dios es a la santificación. Es a la santificación. Porque propósitos hay muchos, miles. Incluso propósitos y objetivos se los puede poner cualquier persona del mundo. Pero los propósitos de Dios son divinos, son santos. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y esperar en Él. Filipenses 3:17. Dice, acá hablando Pablo a los filipenses, hermanos, 3:17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que no son enemigos, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque en este tiempo hay mucha gente que andan en las iglesias y que son enemigos de la cruz. ¿Por qué enemigos? Porque una persona que insta a la congregación, tengamos cuidado, amados hermanos, al materialismo, solamente que nos enfoquemos toda la iglesia, sanidades y milagros. Tarde o temprano todos vamos a partir a la presencia del Señor. ¿Qué sacamos con recibir la sanidad si después nos perdemos? ¿Qué sacamos con ganarlo todo? Tener la economía perfecta, el matrimonio perfecto, si perdemos la salvación de nuestras almas. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Cuando algunas vienen mensajes y que están todos enfocados y vos decís, ¿en qué momento va a hablar de Cristo? Solamente hablan de la prosperidad, de la sanidad. ¿Y Cristo? ¿Y la humillación para recibir ese milagro, esa sanidad? ¿La humillación que hizo la mujer postrándose a las plantas del Señor? No, queremos la sanidad, pero no queremos humillarnos. No queremos bajarnos del caballo, somos orgullosas, somos arrogantes, somos paradas en nuestra hilacha, como dirían nuestras abuelas. No, y queremos recibirlo todo. Queremos, Señor, vos me tenés que bendecir, porque yo te estoy diezmando, porque yo te estoy ofrendando, porque yo estoy siendo constante en los cultos, en las reuniones, así que tenés que cumplir conmigo, porque yo cumplo. No somos nada ni nadie. Miren ahora sí Job. No fue capaz él de ser un hombre intachable y que Dios estaba, podemos decir orgullosa, esa palabra no es buena, orgullosa, que Dios estaba contento con su hijo Job. Le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Le merodea la tierra, ¿no han visto mi hijo Job? Estaba contento Dios con Job. Ah, sí, pero él está así, te alaba porque tú lo tienes bendecido, pero deja que yo toque su economía, deja que yo toque su salud, deja que yo toque a los suyos y te va a maldecir. Miren cómo es Satanás, ¿no? Podemos tenerlo todo, como les decían, pero si perdemos nuestra salvación, ¿de qué sirve? Y aún así Job entendió, porque él en un momento que al principio se había molestado, se había como querido reprocharle a Dios y dijo, Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú para venir a decirme, una creación, venir a hablarme a mí, mi Dios? A venir a reprocharme, pero ¿por qué te llevaste a mi esposo? Muchos no toleran la partida de los seres queridos. Dios es Dios y sabe su perfecta y divina voluntad para nosotros. ¿Y cuál era el momento perfecto?
Que el Señor nos ayude para que podamos entender que realmente debemos aceptar la voluntad de Dios. Y si el Señor nos llevó a afrontar una enfermedad, Él te va a dar la fortaleza. Si no te da la sanidad, Él te va a dar la fortaleza para que sepas cómo afrontarla y vivir los días aún así agradeciendo a Dios. Dice, continuando con los enemigos de la cruz, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Todo lo que estábamos hablando, ¿sí? De las iglesias que por ahí nosotros tenemos que tener cuidado de no dejar entrar en las iglesias, en nuestra iglesia, todas estas cosas, ¿sí? Para que nosotros no nos desviemos de la divina y perfecta voluntad de Dios, para que no nos perdamos. Dice, será la perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que padece enfermedades, que padece dolencias, que se va envejeciendo, que no siempre vamos a ser eternos jóvenes. Quisiéramos, ¿no? Pero ya en un momento cuando logremos la salvación y la vida eterna, ahí sí, no veremos la muerte jamás. Estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Veremos a nuestros seres queridos que han partido por la eternidad. Eso es la esperanza de salvación tremenda que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Para que sea semejante al cuerpo de gloria suyo, un cuerpo celestial que el Señor nos va a entregar, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué hermosa palabra es la que Pablo alentaba. Incluso él decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuál fue el mayor ejemplo de Pablo? Él padeció enfermedades y tenía una enfermedad que muchos dicen que él tenía problemas en su vista, que tenía unas costras. Él decía, Señor, que lo pudiera sanar, quita de mí este azote del maligno. Pero no le fue quitado, Dios no se lo quitó. ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo? De venir a padecer por la causa de Cristo. Él dice que cada uno de los que nosotros, que verdaderamente queramos seguir, vamos a padecer. Vamos a padecer persecución porque por nuestras amistades. Como dijo esta jovencita, vos estás loca. Vamos a padecer rechazo de nuestros familiares, de nuestras amigas, de nuestros seres queridos, aún a veces de nuestros esposos. Venía conversando con nuestras hermanas y le decía cuánto cuidado nosotros tenemos que tener en el Señor, porque cuando no tenemos, cuando nuestro esposo no conoce al Señor y nosotros nos convertimos y llegamos al Evangelio, tenemos que tener sumo cuidado de cómo tratar a nuestros esposos, a nuestros hijos, para que nosotros no seamos piedra de tropiezo para ellos. Como hijos que conocemos la palabra, tenemos que tener cuidado de cómo accionamos, cómo actuamos con nuestros seres queridos que no llegan al Señor, de no lanzar palabras que dañen a nuestros familiares, que los haga ser piedra de tropiezo. En vez de hacerlos entrar, les cerramos la puerta del Evangelio para ellos, porque los herimos con la palabra de Dios y pensamos que le estamos predicando de esa manera, y no es así. A mí el Señor me ha enseñado tantas cosas con respecto a esa área y me ha tocado pedir perdón a mi familia, porque he vivido también ese evangelio de fanatismo al extremo de que dañar a la otra persona, con encerrarme en mí misma, ¿no es cierto? En solamente asistir a la iglesia y no tener un diálogo con mi madre, con mis hermanas, y ellos lo tomaban como un mensaje de que vos te crees ahora la santa, te crees la mejor, te crees que nosotros somos las impuras y vos sos la pura. Ese mensaje captan ellos y eso es lo que ellos piensan. Nosotros tenemos que tener esa astucia, que el Señor nos ayude para ganarnos a nuestros seres queridos, para que
alcance salvación. Y esa es la voluntad con la que nosotros, cada una de nosotros hemos sido escogidos. Cada una tiene su propia cruz que llevar. Todas tenemos una cruz distinta. Algunos luchan con nuestros hijos, con el alcohol, con las drogas. Otras luchan con nuestros esposos que no quieren llegar al camino del Señor. Otras diferentes luchas. Pero que el Señor en este día nos pueda levantar como mujeres y que podamos entender que humillándonos a las plantas del Señor, que teniendo amor por nuestro prójimo vamos a lograr tantas batallas ganadas en el Señor. Amén. Podamos ponernos de pie, amadas hermanas, y vamos a elevar una oración para que el Señor en este día de hoy nos haga fortalecer y nos haga entender muchas cosas. Si tenés familiares que presentar delante de la presencia del Señor en esta tarde, presentárselos. Amén. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Aquel que fue el único que pudo pagar ese precio tan grande, Señor, en la cruz, por mi culpa y por nuestras culpas, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo misericordia por nuestras propias vidas, primeramente, y pidiendo misericordia por los nuestros, Señor. Que tú puedas en este día de hoy hacernos entender, Señor mío, que debemos de santificarnos, que debemos de purificarnos, que debemos de perfeccionarnos en el amor de Cristo Jesús. Que nosotros podamos ser, Señor, ejemplos de conducta para nuestros seres queridos que no han llegado a tu presencia, para nuestros amigos, para nuestra familia, Señor. Enséñanos cuál es el verdadero, Señor mío, camino para que podamos convertir a nuestra familia. ¿Cuál es la palabra precisa, Señor, para el oportuno consejo, para la oportuna palabra, Señor? Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor, porque no somos nada, absolutamente nada sin ti. Digo, concursado soy, Señor, cuando reconoció delante de tu presencia, Señor, es verdad. Yo no estaba cuando tú creaste los cielos y la tierra, es verdad, yo no soy nada. Solamente soy un gusano, dijo Job. Un gusano que se arrastra por el piso. Y eso somos, Señor, y por tu gran misericordia hemos sido mirados, hemos sido escogidos, Señor. Y con esa misericordia queremos que tú alcances, Señor, para salvación a nuestra familia, que no ha conocido a Cristo. Porque anhelamos esa patria celestial que hablaba Pablo. Sí, anhelamos esos cielos, dice, calles de oro, mar de cristal. Anhelamos llegar a conocerlo un día. Anhelamos llegar a esa patria celestial, Señor. Es por eso que es necesario que tú nos proceses a cada una de nosotras. Que tú nos proceses, Señor. Sabemos que cada proceso a veces es doloroso. Dice tu palabra que vamos a ser probados como el oro en el crisol. ¿Cómo se prueba el oro con fuego? Que aunque es perecedero, es probado con fuego. ¿Cuánto más nosotros, que somos eternos? Sí, somos eternos. Si tenemos a Cristo, tenemos una vida eterna en Cristo Jesús para gloria del Padre. Pero si no tenemos a Cristo, dice la palabra que también vamos a ser eternos, pero vamos a vivir en un eterno sufrimiento. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque Él dice que su misericordia es grande, su misericordia es grande. Y hoy está su gracia, su salvación por medio de Jesucristo. La tomamos hoy, Señor, esa gracia, inmerecida gracia para nosotros. Y queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que por tu gran misericordia seamos usadas para impactar en nuestra familia, para impactar a nuestros hijos, para impactar a la sociedad. Sí, Señor.
Señor, porque tenemos otra mirada, otra mentalidad, Señor. No la mentalidad que tiene este mundo, Señor, que solamente está abocado a lo terrenal, a lo pasajero, a la vanidad, a los placeres, los deleites, no, Señor. Tenemos otra mentalidad que lo único que anhelamos, Señor, es estar en tu presencia, Señor, es ser corregidos e instruidos por papá. Sí, Señor, porque tú dices que al hijo que amas disciplinas, y al que no disciplinas es porque lo has tomado por bastardo, dice tu palabra, Señor. Pero hoy, Señor, nosotros hemos sido mujeres que estamos siendo disciplinadas por ti. Y yo soy la primera, Señor. Y te doy gracias por considerarme tu hija, Señor. Señor, ayúdanos a pasar cada proceso. Sabemos que hay muchos procesos, Señor, que hay mujeres que no lo van a lograr superar. Pero Cristo, todo lo van a poder superar. Las que no lo puedan superar se van a quedar en el camino. Pero tú, Señor mío, eres el misericordioso, el que nos ha traído en este día para alcanzar, Señor, esta palabra, este mensaje, Señor mío. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por cada una de las mujeres que hoy en día estamos aquí presentes. Padre, reciba la oración de tus hijas. La petición personal que tiene cada una de ellas, reciba, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, contesta, Padre, nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y ayúdanos a entender, Señor, tu voluntad perfecta en nosotros.